Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, El Rincón del Universo, donde las historias de ciencia ficción cobran vida. Hoy, nos sumergiremos en una narrativa que desafía las expectativas, una epopeya solitaria que se transforma en una lucha por la supervivencia y que, en su núcleo, plantea preguntas profundas sobre la soledad, el poder y la naturaleza de la humanidad o lo que queda de ella. Imaginen por un momento un futuro distante, tan distante que la Tierra es solo un recuerdo polvoriento en los anales de la historia. La humanidad se ha expandido por las estrellas, colonizando mundos, adaptándose y evolucionando de maneras inimaginables. Pero incluso en esta vasta extensión, la soledad puede ser una carga más pesada que cualquier otra. Nuestro protagonista, un hombre llamado Kael, lo sabía bien. Kael no era un explorador audaz ni un mercenario curtido. Era, en esencia, un cansado del cosmos. Cansado de la burocracia interestelar, de las guerras interminables por recursos que no valían la pena, de la constante cacofonía de miles de millones de voces. Anhelaba la paz, el silencio, un lugar donde el único eco fuera el de sus propios pensamientos. Y así, Kael tomó una decisión drástica. Utilizó sus ahorros de toda una vida, obtenidos a través de trabajos monótonos en estaciones espaciales olvidadas y en la minería de asteroides peligrosos, para comprar lo impensable, un planeta. No cualquier planeta, sino uno catalogado como vacío. Un orbe desolado en los confines de un sistema estelar inexplorado, un mundo que, según los registros de la Federación Galáctica, no albergaba vida inteligente ni recursos valiosos. Era el lienzo perfecto para su anhelo de aislamiento. La adquisición de un planeta, incluso uno considerado insignificante, no fue tarea fácil. Kael tuvo que sortear innumerables capas de burocracia digital, firmar contratos encriptados con entidades corporativas sin rostro y sobornar a varios funcionarios para acelerar el proceso. Pero cada obstáculo era un paso más hacia su santuario personal. Finalmente, después de meses de preparación, de equipar su nave con lo esencial para la autosuficiencia, generadores de energía portátiles, purificadores de agua atmosféricos, semillas modificadas genéticamente y herramientas para construir un refugio, Kael se despidió de la civilización. Su nave, una reliquia modificada de la era de la colonización temprana, surcó el vacío estelar, llevando consigo sus esperanzas de una existencia sencilla. El viaje fue largo y monótono, un reflejo del futuro que anhelaba. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, mientras se adentraba cada vez más en el sector no cartografiado. El planeta de Kael, al que había bautizado como Elysium con una ironía melancólica, apareció en el horizonte, una esfera de tonos grises y ocres, envuelta en una atmósfera tenue y salpicada de cráteres y cadenas montañosas. No era un paraíso exuberante, pero para Kael, era perfecto. Al aterrizar su nave en una vasta planicie volcánica, el silencio lo envolvió. Un silencio tan absoluto que dolía. Kael bajó la rampa, su escafandra resonando en el suelo rocoso. Miró a su alrededor, el vasto e ininterrumpido paisaje extendiéndose hasta el horizonte. No había edificios, ni luces parpadeantes, ni sonidos de motores o voces. Solo el viento silbando suavemente sobre las rocas, un sonido que le pareció la música más dulce que había escuchado en años. Aquí, pensó Kael, comenzaría su verdadera vida. Los primeros meses en Elysium fueron idílicos. Kael se dedicó a construir su hogar, una base modular prefabricada que adaptó para resistir las inclemencias del clima del planeta. Instaló sus paneles solares, sus sistemas de reciclaje de agua y sus granjas hidropónicas. Pasaba sus días explorando los cañones rocosos, recolectando muestras geológicas y adaptando su ecosistema personal. Había encontrado una profunda satisfacción en la autosuficiencia, en la conexión directa con el mundo que lo rodeaba, un contraste total con su vida anterior. Había instalado sensores perimetrales, no tanto por miedo a intrusos, sino por una precaución rutinaria. Los registros de la Federación eran claros, Elysium estaba deshabitado. La única vida que esperaba encontrar eran formas de vida microbianas o, quizás, alguna flora resistente. Su rutina era simple, levantarse con el tenue amanecer doble del sistema, trabajar en su base o explorar, cenar las verduras que cultivaba y los suplementos nutritivos que traía, y luego pasar las noches leyendo libros antiguos de la Tierra o contemplando el cielo nocturno, una vasta manta de estrellas que nunca había visto tan claramente. La soledad, que antes había sido una causa de su huida, se había convertido en su más preciado compañero. Había encontrado una especie de paz existencial, una comprensión de sí mismo que nunca había sido posible en medio del bullicio de la civilización.
Era el último hombre en su propio Edén y estaba contento. Sin embargo, incluso en el rincón más remoto del universo, el destino tiene una forma de intervenir. Un día, mientras Kael realizaba una inspección rutinaria de sus sensores perimetrales, notó una anomalía. Uno de los sensores, situado en una cresta montañosa a varios kilómetros de su base, había detectado una firma de energía inusual. No era un fenómeno natural, ni el impacto de un meteorito. Era algo más, regular. Kael inicialmente lo atribuyó a un fallo del sensor o a alguna interferencia atmosférica. Pero la lectura persistió, intermitente, como si algo se moviera con cautela. La precaución natural de un hombre solo en un planeta desconocido lo impulsó a investigar. Equipó su vehículo de exploración todoterreno, un buggy robusto diseñado para terrenos difíciles, y se dirigió hacia la ubicación de la señal. El camino fue arduo, ascendiendo por senderos rocosos y sorteando campos de escombros volcánicos. A medida que se acercaba, la señal se hizo más fuerte y comenzó a discernir patrones. No era una máquina. Era orgánico. Un escalofrío recorrió la espalda de Kael. La Federación había asegurado que el planeta estaba vacío de vida inteligente. ¿Se habían equivocado? ¿O había algo que no habían detectado? El sol del crepúsculo proyectaba largas sombras sobre el paisaje lunar cuando Kael llegó a la cima de la cresta. Estacionó su buggy detrás de una formación rocosa y activó sus binoculares de largo alcance. Lo que vio lo dejó helado. No muy lejos, en un pequeño valle oculto entre las rocas, había un campamento. Un campamento rudimentario, pero inconfundiblemente habitado. Vio estructuras toscas hechas de materiales orgánicos, quizás pieles o tejidos vegetales desconocidos. Pero lo que más le impactó fueron las figuras que se movían entre ellas. Eran humanoides, pero no humanos. Sus siluetas eran esbeltas y atléticas, con una gracia felina en sus movimientos. Sus rostros, aunque distantes, parecían tener rasgos delicados, pero sus ojos, incluso a esa distancia, parecían emitir un brillo inquietante. Y había algo más, todas eran mujeres. Decenas de ellas. Vestían ropas sencillas y prácticas, y muchas portaban lanzas o arcos. Se movían con un propósito, algunas encendiendo fogatas diminutas, otras procesando lo que parecían ser presas pequeñas. Kael se quedó sin aliento. ¿Quiénes eran? ¿Cómo llegaron a Elysium? La Federación Galáctica no se equivocaba a menudo, pero cuando lo hacía, las consecuencias podían ser catastróficas. Observó él. El campamento durante horas, oculto en las sombras. Notó la escasez de recursos, la forma en que cada acción estaba calculada para conservar energía. Parecían estar al borde, sobreviviendo con lo mínimo. Y la falta de varones en el grupo era innegable. Era una sociedad matriarcal, o quizás los varones de su especie eran escasos, o simplemente inexistentes en este grupo. Una extraña mezcla de temor y fascinación se apoderó de Kael. Su santuario solitario ya no lo era. Kael regresó a su base en la oscuridad de la noche, su mente un torbellino de pensamientos. La existencia de estas mujeres, estas cazadoras, en Elysium, lo cambiaba todo. ¿Eran pacíficas? ¿Hostiles? ¿Por qué se escondían? La lógica le decía que debía mantener la distancia, asegurar su base y, quizás, intentar contactar a la Federación para informar del descubrimiento. Pero había algo en la escena que había presenciado, algo en la evidente lucha por la supervivencia de estas criaturas, que lo conmovió. Eran, en cierto modo, tan solitarias como él. Al día siguiente, Kael pasó horas revisando los archivos de la Federación en busca de cualquier mención de especies no catalogadas o de informes de naves perdidas en el sector. No encontró nada. Era como si estas mujeres hubieran aparecido de la nada, fantasmas en el vacío. Decidió una estrategia de observación. No quería arriesgarse a un encuentro directo sin entender mejor la situación. Durante los días siguientes, Kael utilizó sus drones de reconocimiento modificados para sobrevolar discretamente el valle del campamento, recopilando información. Los drones, equipados con camuflaje óptico, pasaban desapercibidos, permitiéndole observar su rutina diaria. Confirmó sus sospechas, eran cazadoras y recolectoras, con una tecnología muy básica, casi tribal. La escasez de alimentos era evidente, sus cuerpos eran delgados, sus movimientos, aunque gráciles, revelaban una fatiga subyacente. Parecían estar constantemente buscando comida, y sus métodos eran primitivos pero efectivos.
Se comunicaban con una serie de clics y silbidos, un idioma que Kael no podía comprender. La situación de Kael se volvió cada vez más compleja. La presencia de las cazadoras era una amenaza potencial, pero también una fuente de extraña empatía. Él tenía recursos abundantes en su base, mientras ellas pasaban hambre. La idea de simplemente ignorarlas y vivir su vida solitaria se sentía cada vez más insostenible. Una noche, mientras Kael monitoreaba el campamento a través de las pantallas de su base, vio algo que lo perturbó profundamente. Un pequeño grupo de cazadoras había regresado de una expedición de caza con las manos vacías. La desesperación era palpable. Los sonidos de su frustración, aunque incomprensibles, transmitían un profundo sentido de desamparo. Una de ellas, al parecer una líder por su porte y la reverencia que le mostraban, se sentó con la cabeza entre las manos, un gesto universal de desesperación. Fue en ese momento que Kael tomó una decisión. No podía simplemente mirar. Tenía que hacer algo, incluso si era arriesgado. Su naturaleza solitaria, su deseo de paz, chocaban con un instinto más profundo, el de la ayuda, el de la conexión, un eco de la humanidad que había intentado dejar atrás. Planeó cuidadosamente su siguiente movimiento. Sabía que un acercamiento directo sería peligroso. Debía demostrar que no era una amenaza, que tenía algo que ofrecer. Decidió dejar un regalo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Kael cargó su buggy con raciones de alimentos empaquetados de alta energía, kits de primeros auxilios básicos y algunas herramientas sencillas que podrían ser útiles. Se dirigió de nuevo a la cresta, con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó al borde del valle, pero no descendió. En lugar de eso, dejó los paquetes cuidadosamente apilados en un saliente rocoso visible desde el campamento, junto con una baliza luminosa de baja intensidad para llamar su atención. Luego, se retiró rápidamente, ocultando su buggy y observando desde la distancia a través de sus binoculares. La espera fue tensa. Finalmente, con la primera luz del día, una de las cazadoras que patrullaba descubrió los paquetes. Sus clics y silbidos se intensificaron, y pronto todo el campamento se puso en alerta. Un grupo de ellas, armadas con lanzas, se acercó con extrema cautela. La líder, la misma que Kael había visto desesperada la noche anterior, examinó los objetos con una mezcla de sospecha y asombro. Parecía entender que era una ofrenda, no una trampa inmediata. Después de una deliberación silenciosa, una de las cazadoras más jóvenes tomó un paquete de alimentos. Lo abrió con curiosidad y, con un gesto de la líder, probó el contenido. Sus ojos se abrieron de par en par. La reacción fue inmediata, un murmullo de emoción recorrió el campamento. Tenían hambre. Y Kael acababa de proporcionarles algo que nunca habían visto. Los siguientes días se desarrollaron en un delicado ballet de aproximación y cautela. Kael continuó dejando raciones y suministros en el mismo lugar, observando desde la distancia cómo las cazadoras los recogían. Con cada entrega, la desconfianza inicial parecía disminuir, aunque el miedo aún era palpable. Algunas de las cazadoras incluso comenzaron a dejar pequeñas ofrendas a cambio, extrañas frutas del planeta, rocas pulidas o huesos tallados. Era un intercambio silencioso, una incipiente forma de comunicación. Kael se dio cuenta de que no solo estaba proporcionándoles alimento, sino también esperanza. Finalmente, la líder, una figura imponente con ojos penetrantes y una cicatriz que cruzaba su mejilla, hizo un gesto audaz. Un día, después de recoger los suministros, se quedó en el punto de encuentro, mirando fijamente hacia la cresta donde Kael solía observar. No había ninguna amenaza en su postura, solo una curiosidad profunda y una determinación silenciosa. Kael sintió que era el momento. Con un suspiro, encendió su buggy y descendió lentamente por la cresta. El encuentro fue tenso. Kael, con su traje ambiental completo, se encontró cara a cara con la líder y un pequeño grupo de cazadoras armadas. Los clics y silbidos se hicieron más fuertes a medida que se acercaba. Kael levantó las manos en señal de paz, mostrando que no tenía armas. La líder lo examinó, sus ojos escaneando cada detalle de su figura alienígena. Había una intensidad en su mirada que Kael nunca había experimentado. Luego, con un movimiento lento y deliberado, la líder bajó su lanza. Las otras cazadoras hicieron lo mismo. El silencio se cernió, roto solo por el suave zumbido del sistema de soporte vital de Kael. La líder dio un paso adelante. Sus labios se movieron, emitiendo una serie de sonidos que Kael no entendió, pero la intención era clara. Quería saber quién era él.
Kael se quitó el casco lentamente, revelando su rostro. El aire de Elysium era respirable, aunque más denso de lo que estaba acostumbrado. Las cazadoras retrocedieron ligeramente, con una mezcla de asombro y aprensión. Nunca habían visto un rostro como el suyo, ni una criatura como él. La líder se acercó de nuevo, sus ojos fijos en los de Kael. Extendió una mano, con los dedos largos y finos, y tocó suavemente el hombro de Kael. Finalmente, susurró en un idioma que Kael aún no entendía, pero que, de alguna manera, resonó en su alma. Un macho. Y con esas palabras, el solitario viaje de Kael llegó a un final inesperado, y una nueva y peligrosa odisea estaba a punto de comenzar. Un universo de posibilidades se abría ante él, un futuro incierto pero lleno de vida, de desafío y, quizás, de un tipo de conexión que nunca había imaginado. ¿Qué significaría su llegada para estas cazadoras? ¿Y qué misterios guardaba realmente este planeta vacío? La historia de Kael en Elysium apenas comenzaba.